La noche larga oscura, donde el velo se desvanece por unas horas. Las almas, duendes y entes del otro lado se hacen visibles. Lo que hoy conocemos como Halloween es el Samhain, la culminación de la rueda del año, donde todo muere para renacer. Es el año viejo celta. Permítete ser parte del ritual al lado de la hoguera porque hoy vamos a adentrarnos a aquellas películas que han tomado lugar en esta mística celebración. Elige entre truco y trato, con cuidado, porque nunca sabes quién estará del otro lado. Bienvenidos a la Cineteca del Terror, el rincón donde las sombras toman vida. Los gritos son música y el miedo es el plato fuerte. Aquí desmenuzamos las películas que te han quitado el sueño, desde los clásicos inmortales hasta las joyas ocultas del cine. Prepárate para un viaje lleno de análisis, curiosidades y debates espeluznantes. Mi nombre es Aleja, y conmigo conjurados están Idalí y Gio, amantes del suspenso, coleccionistas de sustos y obsesionados con cada grito que el cine del terror ha inmortalizado. Comenzamos. Hoy traemos un capítulo muy especial porque oficialmente estamos en la Spooky Season, razón por la cual hoy somos Frankenstein, la novia de Frankenstein y una vampirita. Hoy vamos a repasar un poco de la historia de Halloween. Ya la mayoría sabemos algunos datos, pero sería bueno repasar los datos más relevantes sobre esta tradición. ¿Ustedes saben más o menos algunos datos del Halloween? Aleja sabe cosas. A ver, platícanos, Aleja. Creo que estoy muy en mi papel de Frankenstein porque hablo así como de Aleja sabe cosas. Nada, me faltan los brazos así hacia adelante. Pues yo creo que lo que todos sabemos, ¿no? De que sale, bueno, no sé si todos lo sepan, pero que viene de los celtas, también hay un tema que ahorita creo que nos vas a platicar, ¿verdad? Y daría acerca también del tema de los romanos, que es basado en una tradición pagana que es el fin de año que festejaban los celtas, que prácticamente es un simbolismo de todo lo que muere la naturaleza, los árboles, las hojas, inclusive también es alusión a un cambio de la parte del ganado, de la naturaleza en sí. Entonces eso también obviamente impacta en que el simbolismo de que el velo que ellos le llaman es muy delgadito y la parte de los entes del otro lado pueden cruzarse a este lado, bueno, físico. Entonces, por eso es como que una fecha muy mística, muy spooky, como dices. Sí, exacto. Pues bueno, yo estuve investigando mis fuentes y, por ejemplo, encontré que había tres orígenes. De los más mencionados es el origen celta, que es es pagano, el origen romano inclusive, y también el origen cristiano. Inclusive la palabra Halloween proviene como de esta, como juego de palabras o de esta expresión que es Hallow Eve, que significa víspera de todos los santos. Y esta es como la connotación cristiana, ¿no? Por otro lado, tenemos como el origen celta, que es el famoso, bueno, muchos le dicen el Samhain o otros le dicen el Samhain, de acuerdo a, pues, a los irlandeses, ¿no? Cada quien puede decirle como quieran. Muchos se acomodan más con el Samhain en Latinoamérica. Justamente esta tradición comienza el 1 de noviembre y como tú lo mencionas, es como celebrar a la naturaleza porque marca como el fin de la cosecha, el fin de la temporada de la cosecha. Históricamente se celebraba en la parte de Irlanda, Escocia y la isla de Man. También se celebra en Gales, pero en Gales no es como, bueno, tiene otro nombre, pero a final de cuentas es la misma tradición. El Samhain también se caracteriza porque las personas se disfrazaban como de estos espíritus de la mitología de Irlanda, que eran como muy parecidos a los elfos y las hadas, pero
O sea, imagínate, o sea, yo la verdad pensaba que era más como espíritus así, que tienen que ver con el demonio y todo eso, pero pues ahorita ya con todas estas fuentes leídas, me entero que no, que realmente son criaturas mitológicas irlandesas. Claro, o sea, nos imaginamos que a lo mejor sí, en ciertas regiones sí se disfrazaban con pieles y de una manera un poco atemorizante, Ajá. pero no, no siempre lo hacían así. O sea, yo me imagino cómo es que se disfrazaban como espíritus. A lo mejor yo me pongo a pensar que a lo mejor lo hacían con telas, con Ajá, ramas, sí, ¿no? justamente es lo que estaba viendo, que se ponían como que se momificaban también, por así decirlo, pero realmente era la representación de estos espíritus. Los recibían también con inclusive, un espacio en la mesa, pero esto ya tenía que ver con sus familiares difuntos. O sea, imagínense, ya viene toda esta tradición desde esos países, ¿no? ¿Cómo hubiéramos pensado que también es algo que se adoptó aquí en México? Obviamente, pues tiene todo como una migración tradicional de cómo llegó aquí a México, ¿no? Y por otro lado, tenemos, la fuente de Roma, que se le llama el Mundus Pater o también el mundo abierto. Ajá. Esto significa que geográficamente, el Mundus Pater es, una de las construcciones más antiguas y sagradas de Roma, y los romanos pensaban que este punto eran donde se encontraban los vivos y los muertos, o sea, que se iban a encontrar también con sus familiares difuntos. Y, de hecho, este punto siempre estaba sellado, excepto 3 días al año, que era el 24 de agosto, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Pero a final de cuentas está igual muy relacionado a lo que hacemos aquí en México, ¿no? Con la Órale, tradición de Día de Halloween. Muertos. Bueno, no, es Halloween, pues es celebraciones, ¿no? Y bueno, y la última fuente, la que habíamos platicado, que es la fiesta de Todos los Santos, tiene una tiene una explicación, religiosa en la cual, la iglesia lo que quería hacer era festejarle a los mártires. Los mártires eran personas que se sacrificaban en nombre de la religión, y entonces la iglesia dijo: "Bueno, vamos a festejarles, ¿no? Vamos a hacerles como su fiesta especial", y esta fecha la designaron el 13 de mayo. Sin embargo, como lo hace todo el tiempo la iglesia, trataron de como de secularizar la fecha y la trasladaron hasta el 1 de noviembre. O sea, qué controversial, ¿no? Cómo la iglesia trató de adaptar las fiestas paganas a las fiestas cristianas para que la gente no olvidara la parte religiosa, ¿no? La parte cristiana de que, oigan, nosotros también festejamos eso, ¿no? Y pues tiene estas tres fuentes. Y bueno, ya posteriormente, en Inglaterra se seguía festejando Halloween. Sin embargo, con la reforma protestante de la iglesia, querían como que anular esta tradición, pero pues ya estaba muy arraigada. Entonces, ya cuando pasó toda esta situación histórica de las 13 colonias y todo eso, pues se adoptó y posteriormente se fue adoptando en toda América Latina y ya es toda una fiesta, el Halloween. ¿Qué proceso ha tenido Sí. para hacer lo que hoy día celebramos, ¿no? Lo que hoy día vemos todos los 31 de octubre y los primero y sí, 2 de noviembre aquí aquí en Latinoamérica. Yo creo que la celebración justamente aquí en México, yo creo que como nadie, de verdad, porque aquí también en la parte del norte del país es eh, más festejado el Halloween, pero también el Día de Muertos y ya inclusive desde el 28 de octubre, porque ya se incluyó, no sé cómo, no sé quién, pero era parte de 27, 28 me parece, la de las mascotas, el 31 el Halloween, luego primero, segundo, entonces realmente en México siempre hemos tenido como que esa celebración con o sin Halloween acerca de con los muertos, justamente con la parte del Mictlán, de que era una cosa súper importante en la parte prehispánica, o sea, realmente Guillermo del Toro tiene razón. O sea, somos mexicanos y aquí justamente se celebra la muerte como en ningún otro lugar.
Bueno, esto del Halloween me parece realmente bastante fascinante porque pues tiene mucha historia. Estamos hablando que son siglos de historia, ¿no? Pero en el cine yo creo que sí es bastante nuevo. O sea, hablando que apenas tiene unas décadas para acá. Como dato curioso, eh, Hollywood empezó a utilizar la iconografía del Halloween. No había ninguna película relacionada a, pero después de Drácula, después de Frankenstein, después de la momia, ¿no? De todas estas películas de los hombres lobo que comenzaron a surgir por allá de los 20, de los 30, los estudios comenzaron a fabricar máscaras. Que bueno, no sé si se acuerden de la saga de Halloween. Me suena por ahí como que las máscaras, ¿no? Que comenzaban a producirlas en masa, ¿no? La fábrica está muy extraña, como que muy Irlandesa, por misteriosa, irlandesa, sobre todo, ¿no? Ujú. Esto fue, pues, por allá en los 30s, 40s, ¿no? Ujú. Pero el verdadero pionero del Halloween en el cine, ¿ustedes quién creen que fue? Y precisamente de lo que estamos hablando. John Carpenter. ¿Sí? Ese mero. Sí, pues realmente fue John Carpenter con Halloween Ujú. como tal. Fue el que empezó en 1978 con esa película. Fue el vínculo definitivo de el Halloween y el cine como tal. Ujú. De ahí, pues bueno, ya empezaron otras películas mucho más adelante, Ujú. que a lo mejor no, o sea, sí hay varias películas, Ujú. pero no es así como que sea parte grande del cine, ¿no? Sí, lo de Halloween, la verdad, sí es todo un fenómeno. O sea, yo creo que parte de las películas que son más icónicas y que han trascendido por todo el tiempo fueron hechas con poquito presupuesto, a fin de, o sea, John Carpenter, o sea, era el director, no me acuerdo, creo que también hizo el guión y aparte hizo la música, o sea, él hizo prácticamente todo, o sea, y Halloween, bueno, Michael Myers bueno, ese personaje tan icónico, todo el mundo sabe quién es, o sea, sigue presente hasta nuestros días, la verdad. Entonces, Halloween, una gran, gran, gran franquicia de justamente lo que mencionas yo, de Halloween con cosas de terror y que a la gente realmente pues le da miedo, porque aparte creo que también, y no sé si estoy equivocada o no, pero creo que también Halloween dio inicio al subgénero de terror del slasher, ¿no? Pues yo creo que de ahí se basaron para hacer Viernes 13 con Jason y Freddy Krueger y el Scary el Scary Movie. Él es el más chido. Es el más chido. Pero sí, justo John Carpenter es como todo un personaje o un hito que marcó la cultura del Halloween, ¿no? De toda esta celebración. Sí, no por nada, la película se llama Halloween como tal. O sea, le hizo homenaje completamente a la festividad, ¿no? Yo antes pensaba que era pues algo así como que pues un dude que se ponía una máscara y pues como que andaba ahí haciendo de las suyas, ¿no? Pero realmente no, o sea, sí tiene muchísimo la película, o sea, tiene muchísimas vertientes, la historia es bastante interesante, tiene Sí. todo esa película, bueno, más bien toda la saga. Yo creo que sí sería bueno que grabáramos un episodio Especial. especial Ujú. de la saga de Halloween. Yo apoyo la idea. Pero hay otras películas como Trick or Treat del 2007 del director Michael Dougherty y la verdad es buena película. Yo digo que este director sí quiso rescatar varias cosas de Halloween de este John Carpenter, porque varios personajes que salen ahí como que hacen tributo a Mac Myers, a este personaje. La película trata en sí, unen varias historias. Unen la historia de un director de una escuela, que es un asesino, de una morrita universitaria que está buscando novio, de unos niños que se van a pedir dulces, pero le hacen una mala broma a una niña. La historia de un señor que es muy cascarrabias y que esconde un secreto muy oscuro y que tiene que ver con
el asesinato de unos niños y también tiene que ver con un niño que aparece de la nada en cada una de estas historias. Los personajes no tienen una conexión tal cual, o sea, no se conoce a un personaje con otro, pero se van relacionando porque en algún punto se encuentran accidentalmente y se van a la siguiente historia. No da miedo, sinceramente, no es una película que digas, no manches. A mí sí me dio miedo. ¿Sí? Es que sí, por ejemplo, el niño, el del saco en la cabeza, la Ajá. verdad es que sí, como que sí te da un poquito de miedo, porque aparte tú ves como su cabeza muy redonda, ¿no? O Sí. sea, ves que sí tiene como un costalito puesto y no tiene forma así como de cabeza de niño, ¿no? O sea, es como algo así muy, muy, muy redondo. Ujú. Te preguntas qué es, porque aparte cada que hay como como que pasa algún problema dentro de la película, ese niño aparece ahí en la película. Exacto. Es que lo curioso del Niño. lo curioso de las historias es que este niño aparece. O sea, en cada una de las historias que les comento, aparece este niño. Y según lo que dan a entender, o muchos pensaron más bien, es que era el espíritu de Halloween. Y después el director dice, no, o sea, nada más es un personaje que quise poner en las historias, pero no tiene que ver con un ente que tenga que ver con el Halloween. Como les digo, la película está chistosa, está cagada, es para que te la pases bien en esta spooky season, que la agregues a la lista y está chida. Y hay varias curiosidades también, por ejemplo, que en algún punto de la película aparece un carro que se llama Plymouth Fury de 1958 y hacen alusión a una película de John Carpenter que se llama Christine. ¿La habían visto ustedes? No, no ¿Sí? la vi. Sí, justamente es una historia basada en un libro de Stephen King. Ajá, exactamente. Ya me acordé. Justamente. Estaba leyendo que John Carpenter tomó la historia de Stephen King para hacerla. Yo no he visto esa película, pero dicen que está buena. Y aparte, o sea, las historias, lo que menciona este Michael Dougherty es que quisieron hacer algo así como la historia de Scrooge de Navidad. O sea, que cada una de las historias se comunican en la película tienen que ver con las etapas del Halloween. Por ejemplo, hay una escena en donde el director que les menciono, que es un asesino en secreto, va a cortar la calabaza. Bueno, la calabaza, ya que vean la película se van a dar cuenta, es la etapa de cuando de niño, bueno, yo creo que en Estados Unidos hacen eso de que de niños van con sus papás y cortan la calabaza, recogen la calabaza y la cortan para ponerlas en su casa, ¿no? La etapa en donde vas a pedir dulces al vecindario representa justamente el ir con tus amigos sin tus papás para disfrutar a pedir dulces, ¿no? Y también la etapa en donde la escena donde sale la chica universitaria y quiere conseguir novio y así, que resulta que también ella es como una fusión entre vampiro y lobo, representa justamente tu etapa adolescente donde quieres ir de fiesta y disfrazarte, ¿no? Tipo Ginger Snaps. Tipo Ginger Snaps, exactamente. Y por último, la etapa donde sale el viejito cascarrabias, que tiene una historia secreta, odia a todos, ¿no? Odia a los niños, odia a Halloween, y este sería como el Scrooge de Halloween. Finalmente, pues era un viejillo cascarrabias que andaba ahí como que se molestaba por todo, ¿no? Porque Ajá. le iban a pedir, pero finalmente creo que sí les daba dulces. Sí, porque el niño, el que sale con la máscara, como que lo obliga. O sea, este niño siempre va a aparecer en cada una de las historias porque no están respetando la tradición de Halloween. O sea, como que el niño está vigilando que las personas estén haciendo correctamente todo el 31 de octubre, o sea, el Halloween. Y si no respetan las tradiciones, él llega y es como que no, hazlo bien, ¿no? Si no te voy a, pues ya saben, voy a acabar con tu vida y así, ¿no? Entonces, y de hecho el niño se llama Sam. Está bien, bueno, a mí me dio mucha ternura, sinceramente. Dicen que a ti te dio miedo. A mí me da miedo. Por ejemplo, la parte en donde el viejito está como encerrado en su casa Ajá. y de repente comienza a escuchar ruidos y lo ve, comienza como que a forcejear con él, comienza como que a pelear con el niño. Y hay una parte donde él quiere escapar
y de repente voltea hacia arriba y va el niño así como casi gateando en el techo, ¿no? Ajá. O sea, sí se ve muy, Sí. muy terrorífico. Entre que da miedo y entre que también te da ternura, ¿no? Ajá, bueno, sí da un poquito de ternura. Ah, y otra cosa interesante de la película es que hay una escena en donde salen un buen de personas disfrazadas. Mandaron a llamar como a estas personas, los que hacen el desfile de las almas perdidas de Vancouver, y decidieron grabarlos. Fue así como que, venga, vamos a grabar esta escena porque, o sea, es muy representativo, igual es Halloween en Canadá, y hacen este famoso desfile allá, es muy emblemático. Y en la película quisieron representar el desfile. Wow. Ha de ser muy interesante ese desfile. Sí, 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 y, de hecho, en la película se ve muy bonito todo, se ve muy carnavalesco. Ah, es cierto que estaba como en un carnaval, ¿no? Hasta llevaban Ajá. tambores, ya música y todo, ¿no? Exacto. Otra de las cosas que estoy investigando de esta película es que quisieron representar también, o quisieron hacerle homenaje a It's the Great Pumpkin de Charlie Brown, de la animación La calabaza de... La Gran Calabaza la gran de Charlie calabaza. Brown. Sí. Ay, amo esa caricatura. Sí, la verdad sí vale la pena que la vean. Yo sería Linus esperando la gran calabaza. Todos queremos que llegue la Gran Calabaza. Ajá, yo de hecho pensé que iba a llegar y nunca llegó. Sí, pero sí vale la pena ver la película. Digo, no es para que se espanten, es para que pasen un buen rato en las Spooky Season. Yo le daría un 6 de 10. Porque a mí me gustan las películas de terror que espantan. Yo le daría un 8.5 de 10. ¿8.5? ¿En Sí, serio? porque a mí me gustó mucho el concepto del niño calabaza. Ajá. Me gustó mucho el concepto también de que de las historias cruzadas. Por ejemplo, eran 4 historias que estaban como interconectadas de alguna manera. Por ejemplo, el vecino del viejito, los niños, los chavitos esos que se fueron al desfiladero, en donde habían encontrado a los niños y qué relación tenían con el viejito malgeniudo. O sea, todo estaba interconectado, eso me gustó muchísimo Sí. en la historia. Sí, a mí, y también porque te dan un plot twist. Ajá. Hay muchos plot twists en la historia que dices, no me lo esperaba. Sí. Por eso sí vale la pena que le echen un vistazo a Exacto, la bastante película. buena. Hay una película que a mí me encanta. En cuanto a las películas de Halloween, es mi favorita. Lo que luce como una película infantil, es una película que quizá pueda revivir como tus peores pesadillas, ¿no? Y de hecho, no O inventes. sea, o al menos te haga tenerlas, ¿no? Sí. Yo les quiero platicar de la película de Historias de miedo para contar en la oscuridad. Ajá. Esta película que, como les decía, es una de mis favoritas y me parece impresionante en varios puntos. Primero, que es una adaptación de los cuentos de Alvin Schwartz. Ay, sure. Ajá, que es quien escribió varias historias. Además también de que la tensión en esta película está presente en todos lados. Y no solamente se enfocan en como en sustos, así como que en hacerte saltar, ¿no? Como el típico susto que le llaman o a lo que le llaman también el popcorn barato, ¿no? Además de esto, la dirige Andreo Bredal, que es noruego, pero la produce Guillermo del Toro, nuestro paisano, que es figura clave en este filme. Y en este capítulo. Sí, completamente, porque además de producirla, él fue el que hizo la adaptación de los cuentos en una sola historia. Y es algo que remarca mucho en sus entrevistas, porque dice cómo fue o por qué fue la idea de que de todos esos cuentos hizo una sola historia, ¿no? E inclusive le añadió un poquito más. Y además de esto, también de él fue la idea de que se utilizaran efectos prácticos en lugar de CGI. Todo efectos prácticos. De efectos especiales, solamente hay un parpadeo, así lo dicen, solamente hay un parpadeo, pero todo lo demás es con efectos prácticos. Y se nota, ¿eh? Exacto. Ese es el sello justamente de Guillermo del Toro, porque
no sé si ustedes recuerden que La Hora Marcada, que es un programa de los años 80, me parece, de la televisión mexicana, él trabajó ahí en unos episodios y justamente él se dedicaba al tema de los efectos prácticos. Entonces, él es su escuela, él lo hace, él lo prefiere mil veces y de hecho en la siguiente película que ya está por estrenarse en los cines y posteriormente en las plataformas, bueno, en Netflix como plataforma, Frankenstein, él justamente empujó también por esto, su libertad creativa, de que primero efectos prácticos antes del CGI. Entonces él tiene mucho esta práctica y se agradece y se nota, en serio, es increíble. Sí, completamente. Aparte, la era en la que vivimos, que ya prácticamente todo lo puedes hacer con, bueno, no todo, pero ya puedes hacer muchas cosas con herramientas de inteligencia artificial. Yo creo que la idea de Guillermo del Toro es muy contracorriente y me encanta. Pues bueno, esta es una historia que, como les decía, se relaciona con el Halloween, ya que empieza justamente el 31 de octubre de 1968 en Estados Unidos y pues al parecer es como que, o sea, tú comienzas a ver la película y es como que daría como una vibría ahí de que es la típica historia del chamaco bully que persigue a los adolescentes y pues como que son los más tranquilos, como que como que ellos son los más presentes en la biblioteca, los que tienen mejores notas, etcétera, ¿no? Ajá. Entonces, pues bueno, este tipo que es como el chamaco bully de la escuela, los comienza a perseguir y todos se van a una mansión que es como que la mansión así más tenebrosa y además está embrujada, ¿no? Y aparte también es algo que hacen mucho las películas estadounidenses. Hay muchas películas en donde los chamaquitos se van a las casas embrujadas. Ah, sí. Por ejemplo, la de Night of the Demons. Night of the Demons. Es también una película de Halloween en donde se van A explorar unos una casa típicos embrujada. universitarios que se van a explorar la casa Ajá. y además como que van a hacer su fiestecita ahí, ¿no? Y que todo les resulta mal. Y bueno, algo que me gusta mucho de la película, bueno, ya encuentran el libro para no hacerles el cuento largo y ahí es donde este libro que pues ve que está vacío se comienza a escribir por sí mismo y ahí comienzan las 4 historias porque el libro comienza, por ejemplo, con la historia de Harold, que es el espantapájaros. A mí me da un montón de miedo. Ay, sí, a mí fue lo que más me dio miedo, no manches. Sí, porque aparte el chavito o sea, se lo encontró y lo comenzó a apalear, ¿no? Ajá. Pero ya luego en la noche, ya luego en la noche creo que va por huevos al granero o algo, y es donde se lo topa de nuevo, pero con un rostro sombrío. O sea, inclusive hasta parece como la máscara de Michael Myers. Ah, sí, de hecho. Pero más demacrado, más maquillado el Más Harold látex. Myers. Más látex. Sí, o sea, la historia del espantapájaros, inclusive cómo lo hace hasta convertirse en paja al chavito ¿no? Como que le da su merecido por cómo es, Por ¿no? qué. Porque aparte estaba ebrio. Ajá. O sea, ya era un chamaco como de 15 años que pues ya, o sea, ya se alcoholizaba, era violento. Tenía problemas psicológicos. Y además tenía problemas en casa. Huellas de Sí, un montón de cosas, ¿no? Sigue la historia y uno de los del grupito de chavos llega llega a su casa y tiene hambre y agarra la olla del estofado. Entonces la calienta y agarra el cucharón y se comienza a tomar el estofado para probarlo, pero en el estofado piensa que había como yo creo un pedazo de salchicha o de zanahoria, no sé qué pensó, pero de repente se da cuenta que era un dedo, Ay, el dedo de un pie. Comienza a escuchar ruidos en la parte de arriba, pero los ruidos se escuchan muy feos. Hacen un enfoque de los pies del muerto y pasan que no tiene el dedo. Entonces ahí es donde te das cuenta que el dedo que él se estaba comiendo, que al menos estaba masticando,
era del... Y la escena es fuerte. Sí, que la escena es bastante fuerte. Hay otra historia, bueno, siguen varias historias, por ejemplo, no sé si a ustedes les dio mucho cringe la historia del punto rojo, de Red Spot, donde la chavita tiene un barro y se le va haciendo muy grande grande. y de repente saca una patita del barro, ¿no? Y se lo quiere explotar y salen un montón de arañas. Ay, sí, sí, ya. O sea, esa historia también da mucho No, cringe. está... Y la que a mí en específico me dio muchísimo miedo fue la de la Dama Roja. Uno de ellos tiene una pesadilla. Se encuentra en la pesadilla en un hospital psiquiátrico en donde encerraron a la niña, la propietaria del libro, por así decirlo. Pero para esto, pues bueno, era una niña que habitaba la mansión encantada. Sí, exacto. O sea, tomaron un libro embrujado, por así Sí, decirlo, sí. de alguien que ya practicaba como, no sé, magia o algo así. No realmente, más bien era un espíritu que buscaba Ujú. venganza, porque a la niña la habían torturado mucho, la culparon de un crimen que no había hecho, Ah, ok. porque Ajá. creo que había sido adoptada y la culparon de un crimen que no había cometido y entonces la mandaron al hospital psiquiátrico. Ujú. Pero para esto, en la pesadilla de este cuate, ve que todo este hospital hay una luz roja. Ujú. Y yo creo que es una de las zonas más Ay, icónicas. sí, Y sí, se sí, ve sí. que a lo lejos viene caminando un ser así como bastante grotesco, así Sí. redondo, con cabello largo, blanco, como un cadáver, ¿no? Ujú. Como inflado. Y Ajá. entonces él quiere ir para otro pasillo para huir, pero ya viene también y voltea a ver a otro pasillo para también huir y ya viene más cerca. Y entonces voltea para adelante y ya viene más cerca. No, de verdad que esa escena a mí me impactó Creo que a demasiado. todos nos perturbó esa escena, ¿no? Bastante, bastante. De hecho, le aplaudieron mucho a Guillermo del Toro justamente ese trabajo de la adaptación de los cuentos de los niños, o sea, casi casi con calca todo lo que apareció en la película, incluyendo justamente pues ese ente, ese monstruo que tú mencionas, porque justamente hubo como que saltaron muchas comparaciones entre uno y otro. Y la verdad, o sea, le salió súper, súper bien. Él se basó completamente en las ilustraciones que fueron hechas por Alvin Gamel. Y si ven los dibujos, de verdad que sí dan muchísimo miedo. Y están igualitos a lo que sale en la película. Igualitos, lo mismo. Desde Harold, la Dama Roja, y también el espantapájaros, exactamente. El único monstruo que sí fue ya como que añadido por Guillermo del Toro fue el último, El que se despedaza, ¿no? el que está como que hecho pedazos y de repente se comienza a armar por sí mismo. Esa historia ya fue añadida por Guillermo del Toro, pero bastante bueno también y da bastante miedo también. Y bueno, ¿ustedes qué calificación le pondrían a esta película? 10 de 10, definitivamente. Y es que, o sea, justamente lo que comentas tú, ¿no? Te esperas que es una serie, no, más bien una película como esta que salió que pasaba mucho en el 5, ¿cómo se llama? Como le tienes miedo a la oscuridad, algo así, ¿no se acuerdan de esa serie? De Nickelodeon. Ajá, Le temes a la oscuridad, ¿no? ajá, exacto. Sí. Y yo pensaba que la película era algo así, dije, pues van a contar historias, y sí, ¿no? O sea, sí te daba miedo yo cuando veía la serie. La verdad es que sí había unas historias que sí te sacabas de onda, ¿no? Pero me imaginaba algo así con esta película de Guillermo del Toro, pero oh sorpresa, está muy buena esa película y por eso le doy 10 de 10. Tú, Aleja. Pues me gustó. Yo sí la vi, me encanta el formato de antología, parte producida por Guillermo del Toro, a pesar de que tiene como que un tono un poco adolescensco, creo que sí vale la pena mucho verla en Halloween. Y los efectos son increíbles, entonces yo le daría un 8 de 10. ¿Y tú? Súper. Yo creo que también le daría un 10 de 10. Al igual que la de Trick or Treat, no es una película que te dé mucho terror. De hecho, es como terror cómico, igual no es una película complicada.
pero también merece agregarla a la lista para verla en el Spooky Season. La película se llama La calabaza asesina. Y tal cual, el nombre, como lo dice el nombre, trata de una calabaza que es una asesina. La película es del 2004 y es dirigida por Justin Harding. Y al igual que Guillermo del Toro, Justin Harding opta más por las películas como estilo de los 80s, terror de los 80s, porque a él como que le gusta jugar mucho con las marionetas. Él se basa mucho en, por ejemplo, en los Gremlins y también en Alien. Es fan de la saga de Alien. Entonces, Wow. cuando ves la película, sí dices, no, o sea, se ve que igual no utilizan nada de efectos especiales. Y como les menciono, no es una película complicada. Trata básicamente de un grupo de chavitos que vive en un pueblo lejano de Ohio. Entonces van a hacer como un concurso de calabazas. Ya ven que les mencioné que en la película la anterior, la de Trick or Treat, es muy la tradición de que en las casas estadounidenses recogen en la calabaza del huerto y las cortan. Acá van a hacer lo mismo, hacen un concurso para cortar calabazas para ver quién hace la calabaza más divertida o más chida, pero resulta que toman una calabaza que es extraña, que todos comienzan a cortar la calabaza y cuando llega el turno de la calabaza asesina, revive, ¿no? Es como de que con sus lianas ya ves que como que las calabazas tienen como unos hilitos así de plantas, empieza a atacar así a todos los espectadores y a todos los que están cortando la calabaza. Entonces, básicamente es como si estuviera cometiendo una venganza, porque todo el tiempo se han como mofado de cortar las calabazas. Calabazas. Entonces, pues no tiene una sinopsis complicada, pero sí vale la pena para pasar el ratito viendo una buena película. Y el director ha colaborado ¿conocen a Eli Roth? Claro que sí, un gran exponente del cine de terror. Sí, exacto. De hecho, son como así super best friend los dos. Los dos colaboran mucho en películas de terror y ha participado en varios proyectos de este director. Súper. ¿Sabes quién es? El que sale en Bastardos sin Gloria. Ok. Ajá. ¿Cómo se llama? El oso judío. ¿Cuál es la historia de la calabaza? Porque dicen, bueno, pero ¿por qué revivió, no? ¿Por qué quiere retomar esta venganza? Y resulta que en el pueblo había, bueno, como que levemente lo cuentan, que varias personas habían como fallecido porque una sustancia química los había afectado. Y esta sustancia química también cayó como a los huertos de calabaza o también como a los sembradíos que tenían ahí en este pueblo. Y por eso es que esta calabaza sufrió una mutación. Digo, no es posible que pase eso, pero en esta película retoman esa historia y dicen, es que fue por esta razón, y decide atacar a todas estas personas que se burlan de cortar las calabazas, ¿no? Y al final de la historia, bueno, no se las quiero contar, mejor véanla y me dicen qué tal les pareció esa película. Yo le daría una calificación 6 de 10, porque también no da mucho miedo, pero sí está chida, la verdad. Es muy chistosa la película. Sí, es muy gore. Tiene Gore. escenas así como muy brutales. O sea, por ejemplo, cuando la calabaza comienza a desvivir a todos, Ajá. sí lo hace de una manera muy brutal, ¿no? Hasta inclusive, de hecho, así empieza la película, ¿no? Con esa escena en la que de repente ves todo el desmadre que ya dejó ahí en ese lugar y te quedas así de qué rayos, o sea, de qué va a ir esta película, ¿no? Pero pues es como un tanto chistosa, ¿no? Porque inclusive pues sí es, ¿qué onda con esta calabaza, no? Parecida a la otra, la de Trick or Treat, que fue también como una calabaza que tenía pies y manos y El pues niño, ¿no? el niño, Ajá, exacto. pues sí, también. Algo parecido, nada más que acá como que tiene un diferenciador que es este tema de que
de que había como una contaminación química que había afectado A varias plantas, a las personas Ajá. en todo ese lugar. Y además también ya tenía como que sus calabazas bebés que estaban ahí apenas creciendo y todo, ¿no? Haciendo rollos ahí chistosillos. Ajá. De hecho, es lo que Ajá, pasa casi al final de la película, pero pues ya es como que contarles de más. sí. Pero sí es algo bizarra la película, y yo la relaciono como más o menos como esta película de Titán, igual que, o sea, como a los carros se les considera como algo que sienten, ¿no? También, o como la de Christine de Stephen King, que creo que el carro, bueno, leí que el carro era como algo así como un asesino, ¿no? Pues yo a esta película le daría una calificación como de 7.5. Sobre todo porque la trama no es, digamos, complicada. Es como una película palomera. Ujú. Entonces sí te divierte y está como chistosona, pero pues hasta ahí. Y bueno, para cerrar con este capítulo, vamos a hablar acerca de una saga que se ha convertido en las más exitosas de los últimos años. Y sí, estoy hablando de Terrifier, de Art el Payaso. Justamente esta saga empezó hace muchos años como cuentos, más bien como cortos de terror, desde el 2008, luego 2011, hasta que por fin nos trajeron la primera en el 2013, ¿no? Y fue todo de parte de Damien Leone. La saga se centra en un payaso llamado Art, como les había mencionado, y justamente es algo muy simple pero que funciona. Es un payaso que le gusta desvivir a todos. Como con lo que se le ponga enfrente. Te cae muy bien el payaso. De hecho, para ser un payaso desvividor, con forma de mimo, maquillaje increíble, muy básico, pero de verdad, las facciones del payaso son todo. Bueno, pues se basaron en Art el payaso en tres cosas: un Pennywise o John Wayne Gacy, un Charles Chaplin y un mimo que es Marcel Marceau, si espero haberlo dicho bien. Y pues gozó del éxito desde el 2016, luego Terrifier 2 2022, que fue prácticamente como que el boom, y el año pasado nos entregaron Terrifier 3, eh, la de Navidad, que para mí ha sido de las mejores que he visto en toda mi vida. Definitivamente Art el payaso es un personaje que trajo el slasher de nuevo, porque obviamente pues muchos nos estaban como que ya aburriendo de el típico desvividor que va tras los adolescentes, y no, aquí Art va más allá. Aquí Art realmente te sorprende. Los fallecimientos son súper creativos, la verdad, para las personas que nos encanta el gore y el líquido vital en la pantalla que te salpique. En serio, se agradece la creatividad. Creo que es una película que brilla justamente por el amor que le ponen en cada uno de esos detalles. Art el payaso tiene un límite, no tiene un límite, simplemente lo empuja más y más hasta que la línea es un punto. Entonces es yo creo que la parte más increíble de Terrifier como tal. O sea, puf, ya hay un antes y después. Está a la altura de íconos del terror como eh, Michael Myers, como John Voorhees, como Freddy Krueger, como Ghostface, o sea, como todos ellos. O sea, ya se ganó su lugar y aún así le falta. O sea, es increíble. Me encanta esta saga. Justamente lo que mencionas de que revivió el slasher, estoy completamente de acuerdo, porque, o sea, comparándola con otros personajes tan emblemáticos como lo es Jason, como lo es Mac Myers y así, la verdad lo ves y sí te causa cierto terror y cierta repulsión por lo que hacen, pero Terrifier de verdad que sí te causa un terror tremendo. O sea, yo cuando vi la primera película me impacté, sinceramente me impacté porque
los payasos de cierta manera también causan como cierto miedito, y con todo respeto con los que ejercen este oficio, pero sí hay algunos de payasos que me dan mucho miedo. Y Terrifier fue así como que no manches. Y sí, revivió el slasher. Luego, em, siempre te tiene como preguntándote por qué es que hace lo que hace, ¿no? Y además de dónde salió. Sí, no, realmente no sabemos exactamente de dónde viene, cómo, cuándo, o sea, pero es que lo que te pongan, o sea, hace sentido, pero de una manera bien cagada, la verdad. O sea, pero de algo tan simple, es como, ¿saben como lo veo? Así como John Wick. La primera película de John Wick era súper simple. Un asesino que estaba, pues prácticamente que había enviudado, que tenía su perrito. Le quitaron a su perrito y él regresó, ¿no? Y ya. Pero ya en las segundas de John Wick ya es cuando elaboran el Continental, qué es lo que pasa con los otros clanes. O sea, ya es como te ponen como que todo el universo completo. Siento que así también pasó con Terrifier. Simplemente era un payaso que desvivía a la gente, pero como fue avanzando en las siguientes dos películas, te pusieron más elementos que ampliaron el universo de este personaje. Además, como decíamos, no, o sea, todo lo que he encontrado de quién es, realmente se queda todavía en teorías. No hay como algo certero que diga, ah, pues es que surgió de aquí o la historia es la historia de tal persona. Todo lo que he encontrado son teorías. Hasta el momento no sé si ya haya como algún dato que diga, bueno, pues esta es la historia de Art, ¿no? Ujú. Sí, como mencionas, que dices que en la última quieren como presentar un poco la historia de él, ¿no? De este personaje, pero no se sabe bien, ¿no? Es correcto. O sea, se supone que la siguiente entrega, que es Terrifier 4, que justamente me estaba leyendo la semana, que Damien ya tiene pensado en el final, pero pues el desarrollo de todo es lo que está trabajando, ¿no? Y pues si ya vieron la tercera película de Terrifier, al final aparece como un hint de dónde viene, porque no es normal que un payaso haga eso y que no pueda ser desvivido. Entonces está como que desarrollándose toda esta teoría de dónde viene, quién es él, quién es la niñita que lo acompaña en las últimas dos películas, qué onda con esta chica que es como que la heroína, con todo lo del traje, su hermano, su papá. O sea, esperamos que en la última película nos den más respuestas y que no solamente ya estemos con teorías de lo que está pasando. Eso es lo que le da mucho sabor a una saga, la que van como desarrollando, en lugar de que las siguientes películas vayan siendo como malas o que vayan, a lo mejor que se les vayan acabando las ideas, en lugar de eso van mejorando la historia y le van agregando más elementos. Volvemos, por ejemplo, a la de Halloween, que la primera película inclusive es muy cliché, pero ya cuando vas avanzando en las demás películas te vas dando cuenta que no solamente es un niño que cometió cierto acto, ¿no? O sea, sino que hay muchísimo atrás de todo eso. Y en este caso, con Art, con el payaso, también hay muchísimo atrás de ese personaje, ¿no? Imagínense un maratón de esas películas. Ay, yo sí lo hice. Para justamente tener como que todo muy fresco. Lo único que me faltaban ver eran los dos primeros cortos. Eso sí, se los confieso, hasta apenas los vi, pero de verdad no me decepcionaron. Creo que siguen muy bien la línea. Y sí, o sea, un maratón justamente de una película que todo es salpicar, salpicar, salpicar. O sea, se te hace un poco pesado, pero pues si te gusta ese tipo de cine, ese tipo de subgénero de terror, te la vas a pasar bomba. O sea, creo que puedes ver y apreciar como que el desarrollo de cada una de las películas en la parte de fotografía, en la parte de efectos prácticos, en la parte de creatividad en los desvivimientos. O sea, creo que ya depende de cada quien,
Yo sí lo haría, pero yo creo que ya depende de cada persona. No sé si lo aguantaría, porque por ejemplo de las de Destino Final, cuando nos levantamos el maratón, sí acabé con así como un sabor de boca medio raro, así como que sí me sentía medio extraño. Tenía la paranoia así como de que algo me iba a caer o me iba a electrocutar de la cocina. Yo nada más estaba ahí como que con la paranoia y yo creo que si me aviento el maratón de Terrifier, todo el tiempo voy a estar viendo hacia la ventana que no se esté asomando, con la paranoia de que no me aparezca el payaso. Sí, justamente, ¿no? El impacto también. Yo soy mucho de que, ay, no sé, el impacto emocional que te puede causar situaciones como la de acabar con la vida de una persona o atentar con la vida de una persona, bueno, yo creo que a todos, pero justamente Terrify como lo pasan muy gráficamente y a echarte el maratón y así dices, ay, no, mejor me la aviento, me la voy llevando tranquila con la saga. Veo una, después veo Disney Channel, veo otra y después veo Charlie Brown, veo otra y así, ¿no? Para como que amortiguar un poquito el golpe. Sí, yo creo que sí, porque sí es fuerte. O sea, toda la violencia que se ve en las películas, sí, no es para cualquiera. Y pues, bueno, pues es hora de calificarla. Yo en lo personal le doy su merecido 10 de 10. De verdad se ha coronado en los últimos años como de las mejores películas de slasher y justamente para ver en Halloween. O sea, no me canso de darle esas puntuaciones. Yo le daría un 8 de 10. 8 de 10. ¿Tú cuánto le darías? Yo le daría una calificación igual de 8 de 10 porque aunque sé que la saga es muy buena porque revivió el slasher, eh, no soy tanto del slasher, sinceramente. O sea, creo que debemos mencionar en un capítulo, no soy tan fan del slasher. Sin embargo, yo le daría la corona como subgénero del slasher. Por eso le doy un 8 de 10. Ujú. Creo que le subiría un puntito y a lo mejor le daría 9 de 10 por este tema de que es como que lo que reinventó el slasher. Lo revivió. Exactamente. Entonces, creo que sí. Por eso, por ese tema yo le daría un 9 de 10. Bien merecido puntito. Y bueno, ¿cómo sintieron este episodio? Súper chido, porque aparte ya estamos casi por celebrar Halloween, Día de Muertos, la mejor época del año. Sí, un montón de dulces, dulce de calabaza. Totalmente. Como que para nosotros siempre es Halloween todos los años, pero ya que sea de veras, digo todo el año, pero que sea de veras está padre. Nosotros por el momento ya nos vamos, pero estén al pendiente porque vamos a sacar otro episodio en el que vamos a hablar de películas de terror mexicanas. Y bueno, por lo pronto pues finalizamos ya este episodio. Les pedimos algo que a ustedes no les cuesta absolutamente ningún peso, ningún dólar, ni nada. Simplemente regalarnos su me gusta, su pulgar arriba, su suscripción y activar la campanita. Y que comenten. Y comente también. Regálenos sus comentarios. ¿Les gustaron las películas? ¿No les gustaron las películas? ¿Les gustaría que habláramos de otro tema? Muchísimas cosas ahí, exprésense todo lo que quieran. Nos odian, nos aman, todo lo que quieran. Son haters. Ajá, sí, también los leemos. Pues muchas gracias por ver nuestro episodio. Muchas gracias. Nos vemos pronto.